¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y nuevamente entrenamos con una nueva posición en donde debemos de buscar la estrategia con el caballo, la mejor estrategia. Es un ejercicio que tiene un nivel de Elo-FIDE aproximadamente entre 1900 y 2200. Juegan las blancas. ¿Qué deberían hacer en esta posición? Y lo primero que notamos es que las blancas tienen un fuerte caballo en D6 apoyado por su alfil y su torre. Con respecto a la estructura de peones, bueno, las negras tienen 3 contra 2 en el flanco de dama y lo contrario en el flanco de rey. Son las blancas las que tienen mayoría de peones. Las negras pues tienen la pareja de alfiles y estamos en una posición en donde las blancas pueden aquí obtener una ventaja a largo plazo. Y como les he comentado, basado en la estrategia con el caballo. Entonces, ¿qué hacer en esta posición? ¿No? Ahí siempre recomiendo, o al menos es recomendable, que si tú tienes mayoría de peones en este flanco, entonces es por ese lado en donde se debería de jugar. Habrán sus excepciones, pero es lo recomendable. Ahora, viendo la situación de este caballo, pues las negras probablemente querrán eliminar ese caballo de una vez. Es muy fuerte en esa casilla, ya estás mirando debilidades. Y bueno, esta es una idea de las negras que quieren hacer de una vez. Así que las blancas tienen que preguntarse qué hacer entonces en esta posición. Porque si esta jugada se va a realizar, entonces significa que habrá que mover el caballo de una vez. La pregunta es ¿a dónde? Uno pudiera pensar, bueno, tal vez regresarlo a esta casilla y tratar de maniobrarlo a esta otra. Bueno, el caso es, estimados colegas, que justo en esta posición ya las blancas pueden transformar o simplificar esta posición más a su favor, basado en la posición resultante cuando queden pocas piezas. Y todo esto se va a deber a un factor que se conoce como la pieza indefensa. La torre en D7 nadie la protege, por lo tanto las blancas aquí encuentran una bonita jugada y al mismo tiempo una bonita maniobra para simplificar esta posición a un final con mucha ventaja. Incluso se pudiera considerar el final ganador. Y eso se logra con este movimiento de caballo. Boom. Caballo C8. Wow. No es común que un caballo toque la octava fila, así como está ocurriendo en este momento. No es común este tipo de jugadas, pero cuando se realiza hay un efecto pues psicológico fuerte, porque estamos notando que el caballo mmm, no puede capturarse de una vez, ¿no? Se perdería la torre. Eso significa que las blancas, que las negras primero tienen que capturar en D1 y las blancas, al tener este caballo indefenso, realizan la jugada intermedia caballo por alfil jaque. O sea, se ha cambiado el caballo por el alfil. Pero estamos notando lo siguiente, que luego de rey F7 y torre por torre, bueno, se ha llegado en una posición donde el rey está expuesto. Las blancas pueden capturar el peón en G7 o pueden ir por el peón en C5. ¿Qué es lo que ha visto las blancas en esta posición para que hayan decidido simplificar? Cambiar un fuerte caballo por el alfil y al mismo tiempo cambiar una de las torres. Lo primero que notamos es que ya las blancas controlan la columna D. Eso es un punto a favor. Lo otro es que, bueno, ya las blancas tienen dos opciones de qué peones capturar. Pero siempre hay que tomar en cuenta el contrajuego que pueden tener las negras en este tipo de posición. Así que les hago la pregunta. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué peón capturarían? ¿Qué peón capturarían? Si
Si responden alfil por G7 pensando de que al capturar este peón las blancas tendrán mayoría, o sea, tendrán ahora 3 contra 1, es decir, pueden tener la posibilidad de tener dos peones pasados en ese flanco. Se pudiera considerar entre comillas correcto, pero en este caso no lo es debido a la táctica que pudiera hacer que las negras pongan mucha defensa en esta posición. El problema con alfil por G7 es que las negras tienen esta jugada alfil H5 jaque. Claro, es verdad que el jaque se puede proteger avanzando este peón, pero eso es justamente lo que las negras querían que jugaran las blancas, porque luego de boom, alfil por peón y rey por alfil, de repente ese rey queda mal ubicado y esta clavada permite que las negras todavía estén en la partida, y esto no está nada decidido. Aquí todavía hay mucho campo por delante, y la situación es realmente igualada para ambos. Es verdad que este peón es pasado, puede tener cierta actividad, pero aquí estamos en la misma situación de 3 contra 2. O sea, las negras también buscarán crear un pasado en el flanco de dama. Entonces, voy a retroceder, porque si alfil por G7, que a primera vista parecía llamativo, tiene este tipo de inconveniente, ¿por qué entonces no ir por este peón de C5? ¿Cuál será el problema? No es que exista un problema como tal, sino que luego de alfil D6, por ejemplo, luego de rey F6 y alfil por peón, es verdad, las blancas tienen un peón, una mayoría de peones en el flanco de rey. En el flanco de dama está totalmente igualado el 2 contra 2. Pero a pesar de tener este peón de ventaja, no es fácil todavía que las blancas puedan hacer valer ese peón de más. Porque aquí, bueno, aunque se está amenazando torre de 7, lo mejor para las negras será evitar esa invasión de la torre, y próximamente ese alfil puede buscar actividad en C6. Estamos en un tema de alfil de distinto color, y con las torres en el tablero pues las blancas pueden presionar, pero aún así las negras van a poder defenderse, van a tener herramientas para defenderse en esta posición, a pesar de que las blancas tengan un peón de más. El caso es, estimados colegas, que justo en esta posición no es conveniente por ahora capturar uno de estos dos peones. Y eso es lo bonito de esta posición, lo interesante de la maniobra, de la simplificación con el caballo para llegar a este final. Y es que aquí las blancas pueden hacer de una vez boom, G4. Es decir, aprovecharse de una vez de la mayoría de peones y limitar la actividad de este alfil. Recordemos que hay que notar también que estos peones, bueno, están en casillas blancas, y con esta jugada G4 pues sí parece ser interesante tal vez ahora venir por estos dos peones, pero lo curioso es que en esta posición aquí las negras, buscando la esperanza de llegar a un final de alfiles de distinto color, hacen la jugada torre de 8. Sabemos que si llegamos a un final de alfil de distinto color hay muchas posibilidades de tablas, pero esta posición es la excepción, porque aquí las blancas sí con gusto entran al final de alfiles, porque ahora la captura en G7 va a ser efectiva. No de una vez, porque si se realiza esta jugada viene el contrajuego de las negras. No queremos eso. Por lo tanto, antes de capturar en G7, primero se hace la jugada intermedia F5, y ahora cuando el alfil se coloque en una casilla pasiva, aunque no tan pasiva, ahora alfil por G7 ya es ventaja decisiva para las blancas, porque es un 3 contra 1. Las blancas 100% seguro van a buscar que
que este peón de H se cambien y las blancas tendrán dos peones pasados y conectados, y estos dos peones decidirán la partida. Aunque las negras tal vez van a tener éxito en lograr tener un peón pasado en este flanco de dama, porque son 3 contra 2, no habrá problemas porque el alfil controlará una de esas casillas por donde deberá cruzar un peón negro. Es decir, este peón controlará ese futuro peón pasado en el flanco de dama, mientras que en el flanco de rey estos dos peones no tendrán dificultades para avanzar, y este alfil prácticamente tendrá que ser sacrificado por uno de estos peones o por los dos. Entonces, esta posición será un sufrimiento para las negras. Es solamente cuestión de tiempo. Requiere de técnica también para ganar este final, pero no es tan complicado cuando los dos peones están conectados. Si los dos peones estuviesen aislados, es decir, si solamente sobrevivieron peón H y el peón F, existirían muchas esperanzas de que fuera un final de tablas. Simplemente el rey tendría que colocarse en una casilla blanca y nadie lo expulsaría. Pero al estar dos peones conectados, la historia es completamente diferente. Entonces, regresemos a la posición inicial, porque estamos hablando de estrategia con el caballo, y la jugada caballo C8 se puede considerar una jugada táctica. Pero como estamos hablando de estrategia, estamos hablando de planes a largo plazo. Cuando se simplificó la posición, se llegó a un final en donde la actividad de estas dos piezas fue mayor a la actividad de la torre y ese alfil, y por supuesto las blancas se están aprovechando de su mayoría de peones, aunque las negras aquí hicieron torre de 8 para tratar de simplificar un poco la posición y tener esperanza en el final de alfil de distinto color. Pues también hay que decir que no alberga muchas esperanzas que la torre, por ejemplo, defienda el peón en G7. O sea, es una torre pasiva. Ya estaríamos hablando de piezas activas versus piezas pasivas. Es un desequilibrio que Jeremy Silman habla en su libro. Y por supuesto también venir con el rey no es adecuado, porque la torre invadirá. O sea, no hay forma de que las negras tengan una solución aceptable en esta posición, y el cambio de torres permite que este final, aunque sea de alfil de distinto color, es prácticamente una posición ganadora en muchos movimientos. ¿Tardará en ganarse esta posición? Sí, pero de que se gana, se gana. Bien, estimados colegas, espero les haya gustado entonces esta posición. Estamos entrenando estrategia con el caballo. Nos estamos viendo entonces en otro próximo video en el canal, y recuerda visitar mi sitio web ajedrezdeelite.com, porque allí encontrarán más contenido educativo gratuito para todos ustedes. Cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos. Chao.